Y hoy nos visita al programa el presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, Richard Inurritegui. ¿Cómo está? Bienvenido a Enlace Nacional. Gracias. Bien, con usted hablaremos sobre el tema de ordenamiento de la pesca de anchoveta. ¿Ustedes están confrontados con el gobierno? Sí, hay una discrepancia, creo que evidente, en los medios respecto a la aplicación de una norma y los objetivos de una norma, ¿no? Esta norma, que es el Decreto Supremo 005, fue promulgada con el objeto de proteger la pesca artesanal y promover el consumo directo. Sin embargo, al final la consecuencia de la norma es que, por el contrario, el consumo directo no se está incrementando, sino que lo peligroso es que la anchoveta de consumo se está desviando hacia la harina residual, hacia la harina informal. Entonces, el mayor reclamo en realidad a la norma es este incentivo que hay para que esas embarcaciones de menor escala, que deberían pescar para el consumo directo, están desviando esta anchoveta hacia la harina informal. Y obviamente ustedes están en contra de ello. ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué han conversado yo con la ministra? Porque la ministra justamente había señalado en una entrevista que, digamos, el gobierno no trabaja solamente para 8 empresas privadas, ¿no? sino trabaja para todos. Entonces, en ese aspecto, ¿ustedes qué tendrían que decir? Bueno, está bien, el gobierno tiene que trabajar para todos, efectivamente, incluyendo 8, 15 o 50 empresas pesqueras. En realidad, el Ministerio de Producción tiene que regular la actividad pesquera tanto de menor escala, artesanal, como la industrial. Y hemos conversado mucho de eso, de este decreto, pero lamentablemente el Ministerio tiene una posición distinta. ¿Cuál es la posición del Ministerio? Ellos mantienen que esta norma no incentiva el desvío de la anchoveta, sin embargo las pruebas son evidentes, han habido incluso reportajes en la televisión donde se ha visto cómo esos barcos de menor escala, lejos de proveer el consumo directo, están desviando esta pesca a la harina residual. Y lo más grave de esto es esto, además de poner en riesgo el recurso, porque estos barcos de menor escala pescan todo el año, sin veda, sin control satelital, es que no se cumple el objetivo que supuestamente queremos todos, que la anchoveta sea cada vez más consumida por los peruanos, o sea, que cada vez la anchoveta sea destinada al consumo directo. ¿Y ustedes creen que justamente con esto el Estado está incentivando la pesca artesanal ilegal? A ver, hay que distinguir lo que es la pesquería artesanal, que es la pesquería que se desarrolla ahora dentro de las 5 millas, que es una pesquería que estamos totalmente de acuerdo en proteger y cuidar, con la pesca de menor escala, que es esta nueva categoría que se ha creado con esta norma y que además se le ha dado un corredor exclusivo entre las 5 y las 10 millas. ¿Cuánto pueden pescar? A ver, estamos hablando de un potencial de 1.500 embarcaciones. Por lo tanto, si no hay un debido control y finalmente hay el incentivo a que estos barcos se dediquen a la pesquería de anchoveta, bueno, pues todas van a ir a ese negocio, porque finalmente es un negocio rentable y muy fácil, y van a, de alguna manera, ir en contra de sus permisos, porque sus permisos son para el consumo directo. ¿Y ahora de qué manera ustedes entonces están siendo perjudicados? ¿Ustedes tienen espacio de pescar en qué, digamos, pongámoslos en contexto, ¿no? ¿Cuál es el problema real? De las 5 millas para adelante, ¿cuánto ustedes tienen? La actividad industrial, según el decreto, fue, digamos, empujada fuera de las 10 millas. ¿Okay? Ahí hay un perjuicio evidente porque en determinadas zonas del país la pesca está concentrada. De hecho, por ejemplo, en el sur, donde el tema ha sido dramático porque desde que salió la norma, la industria pesquera en el sur está paralizada. ¿Okay? ¿Cuántas empresas han paralizado? Bueno, ahí hay como 9, 10 empresas, pero no solamente son las empresas, son sus trabajadores, los pescadores, toda la actividad económica que gira alrededor de la región. La pesquería es una actividad económica importante en el sur. Ahora, esa parte de la norma ha sido cambiada por el Decreto Supremo 001 que ha sido recientemente emitido, en donde sí se permite a los barcos que pesquen a partir de las 5 millas en el litoral de Tacna y de Hilo y las 7 millas en el litoral de Arequipa, pero a cambio tienen que recibirle la pesca a los barcos de menor escala, con lo cual se está rompiendo totalmente el ordenamiento porque esos barcos de menor escala no le pueden entregar la pesca a los de mayor escala para que hagan harina de pescado. O sea, precisamente lo que reclamamos del 005, de que se incentiva que los barcos de menor escala terminen destinando su pesca a la harina de pescado, se produce una normativa donde, intentando corregir las distancias, mantiene este esquema totalmente contradictorio con el ordenamiento de que los barcos de menor escala entreguen la pesca a la industria. Pero a ver, ustedes han conversado ya con la ministra de la Producción, ¿tienen alguna alternativa, una solución, o es que ese decreto va a dejar así y ustedes van a seguir, como lo explica, van a seguir? Hay muchas formas de solucionar el tema, o sea, todos estamos de acuerdo en que debe primero
cuidarse la pesca artesanal. Exacto. Con lo cual, estamos totalmente de acuerdo en que se cuide las 5 millas y se protege esa zona para la pesca artesanal, ¿no? Salvo en el sur, donde se justifica unas millas diferentes en función a la profundidad del zócalo, que es un régimen que estuvo abierto hasta no hace muchos años, que son las ventanas de penetración. En términos generales, para no complicar la explicación, estamos de acuerdo en esa protección. En lo que no estamos de acuerdo es que se dé a las embarcaciones de menor escala un corredor exclusivo para que pesquen anchoveta. Entonces, ¿cuál es la solución? Si lo que realmente quiere incentivarse el mayor consumo de anchoveta, estas embarcaciones tienen que estar primero debidamente controladas, pero registradas, censadas, que se sepa exactamente cuál es su real capacidad de bodega, que su bodega esté acondicionada para que pueda traer el pescado en buenas condiciones. ¿Ustedes creen que en este momento no lo están? No, no lo están. O sea, no es que creemos, definitivamente no lo están. Los reportajes de televisión así lo han mostrado. Esos barcos traen la anchoveta a granel en su mayoría. Y si la anchoveta viene a granel, está condenada a ir a la harina, porque para que la anchoveta sea apta para el consumo directo, para que tú y yo la podamos comer en fresco, en congelado, en una conserva, la anchoveta tiene que venir en cajas con hielo, tiene que venir enterita. Protegida. ¿Sí? Protegida. Entonces, si no se vigila eso, obviamente esa pesquería está condenada a la harina residual. Y si además no se controla en las plantas de harina residual y las plantas de reaprovechamiento, que los inspectores vigilen que no entre la anchoveta entera, pues también se produce eso ahí. Entonces, nuestra alternativa es que se controle primero, que estos barcos tengan satelital, que tengan las bodegas insuladas, que tengan cajas con hielo, que además no pesquen en época de veda, que cumplan las normas que cumplimos todos, porque finalmente el recurso anchoveta no sabe de barcos grandes, barcos chicos. Todos tenemos la obligación de cuidarlo. Por ejemplo, en la Sociedad Nacional de Pesquería, ¿cuántos están registrados y cuántas toneladas ustedes pescan anualmente o mensualmente? Con diferencia, a diferencia de las pequeñas empresas. Es importante porque también en un momento el viceministro de Pesquería mencionó que la industria tenía el monopolio del 98% de la pesca, y eso no es así. Para empezar, hay un 20% que está en manos de la flota de madera, los llamados vikingos, como se les conoce tradicionalmente. Otro 20% está en manos de los armadores independientes. Por lo tanto, ahí nomás tienes un 40% que está en manos de un montón de empresarios, un montón de armadores, un montón de empresas. Entonces, ¿ustedes cuánto abarcan? ¿Qué porcentaje? La sociedad, los asociados tendrán un 55% más o menos. Entonces, bueno, no es que tampoco, bueno, es la mayoría, pero no es que tampoco tengan el monopolio de la pesca como se quiere presentar. Eso no es un tema de 8 empresas contra el gobierno. O sea, la ministra lo quiere presentar de esa manera para polarizarlo y para justificar las medidas como que está luchando contra los grandes poderes. Pero entonces está contradiciendo esta norma tiene la oposición no solamente de la sociedad de pesquería, la tiene también de todos los pescadores industriales, la tiene de los armadores vikingos, de los armadores del sur, lo tiene de organizaciones también artesanales. Mucha gente del sector académico también está opinando en contra. Entonces, si hay tanta oposición, es porque la norma necesita revisarse. O sea, el ministerio no puede cegarse a eso, tiene que ver que si hay tanta opinión distinta y contradictoria y de alguna manera reclamando un cambio, pues tendría que revisar esa norma. Bueno, esperemos entonces que el Ministerio de la Producción justamente revise esta norma, bueno, en bien de todos, que no sea como una norma discriminatoria, ustedes lo podrían llamar así. Que no discrimine a nadie, todos, los grandes, los medianos y los chicos, que tengan las mismas posibilidades. Tienen la obligación y el deber de cuidar el recurso, ¿no? Y las normas tienen que contemplar los derechos y los intereses de todos. Bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Richard Inurritegui. Él es el presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería. Nosotros continuamos con más información tras la pausa.